el dolor de cabeza más común de todo el mundo. Es decir, es la principal causa. Es la principal causa de cefalea a nivel mundial. Entonces, si alguna vez ven un paciente con dolor de cabeza, por pura frecuencia es más probable que encuentre esta causa como la causa de su dolor de cabeza. De hecho, dentro de todas las enfermedades neurológicas también es la principal enfermedad que nosotros vemos, o sea, es el trastorno neurológico más frecuente. ¿Qué características tiene? Probablemente alguien de ustedes tiene cefalea tensional. Entonces, ¿alguien tiene dolor de cabeza cuando se estresa? ¿Todos? ¿Sí? A ver, doctora, ¿qué es el tipo de dolores de cabeza que sienten? Pues, después de dormir, tomar exámenes. Okay. ¿Y dónde se localiza su dolor de cabeza? ¿Toda la cabeza? El frontal bilateral, ok. ¿Y son punzadas? ¿O son a veces como opresivas? Entonces, pues recuerden, chicos, por favor guarden silencio. Recuerden que el punto más objetivo de todo esto es que es un dolor de cabeza bifrontal, que también puede ser biparietal o bitemporal, que es opresiva, aunque no en todos los pacientes. Por ejemplo, ella tiene a veces punzadas y también lo pueden describir así como que llegan a tener cefalea punzante. Y que, miren, esto es muy importante, no se acompaña de otros síntomas, es decir, no hay otro síntoma acompañante. Eso es lo característico de una cefalea tensional. Si el paciente tiene disminución de la agudeza visual, si tiene aura, si tiene náuseas, si tiene algún otro síntoma, es otro tipo de cefalea. Lo que sí puede suceder, aunque es un poco menos frecuente, es que tengan cefalea tensional y aparte tengan migraña. Entonces, este es el tipo de clasificación que ustedes van a ver. También se los puede preguntar al doctor Alonso qué tan frecuente es, y lo podemos catalogar como infrecuente cuando da menos de un día en promedio, o menos de 12 días al año. Es menos de un día al mes, perdón, en promedio. Cuando es frecuente es de 1 a 14 días al mes. Hay muchas personas que tienen esto, y crónico cuando tiene más de 15 días al mes. Y dependiendo también de la frecuencia de ese tratamiento. Entonces, ustedes lo pueden encontrar con muchos nombres. Les decía al principio, cefalea por estrés. En la ICH-3 también lo pueden encontrar como hipersensibilidad emocional. ¿Sí saben qué es la ICH? Sí, es la clasificación. ¿La clasificación de qué? De la... Para la cefalea. Cefalea primaria y secundaria. Exacto. Entonces, International Classification of Headache Disorder, ¿no? La clasificación internacional de los trastornos por cefalea. Y es una clasificación que va en su tercera edición. Entonces, siempre que nosotros en neurología vemos este tipo de cefaleas, nos vamos a ver la ICH-3. Ningún neurólogo se lo sabe, eso se los puedo asegurar. No son cosas como que nos aprendamos de memoria, pero sí sabemos dónde consultarlos. Entonces, vemos si es una cefalea infrecuente, como les dijimos, menos de un día al mes. Y fíjense la duración, es de 30 minutos y 7 días. Pues hay pacientes que les llega a doler todo el día y nos llegan, oye doctor, pero no será migraña porque ya me dolió mucho. No, si dura 5 días todavía puede ser cefalea tensional. Frecuente cuando dura igual de 30 minutos a 7 días, pero se presenta en al menos 10 episodios en promedio de 1 a 14 días, por al menos 3 meses. Y crónica, recuerden que dura más de 15 días. El punto aquí y el secreto son 15 días. Más de 15 días al mes ya se considera una cefalea tensional crónica. Doctora, ¿no se quiere sentar? No sé si hay una... Sí, para usted. ¿Está bien? Ok. Bueno, ¿qué tan frecuente es? Aunque muchas veces van a decir que es más común en mujeres, la relación entre mujeres y hombres no está separada. O sea, es 1.2 a 1. Es decir, hay 12 mujeres y 10 hombres. En realidad la diferencia no es tanta, ¿no? Es común en la población, es de hasta el 3% de toda la población mundial, lo cual es pues, bastante. Y la cefalea cuando es crónica. Pero cuando es tensional, o sea que no es frecuente, es de hasta el 8.4%. Y frecuentemente se presenta en las personas adolescentes y también se puede presentar en alrededor de los 40, 50 años, 49 años. Esto del bajo nivel educativo no es un factor de riesgo tan alto. Los riesgos relativos para cefalea tensional es una persona que tiene trastornos de ansiedad o depresión, mucho estrés, mujeres jóvenes, eso sí se ha estudiado más que las mujeres mayores,
mal estado general de salud, mal estado de hábitos de sueño, y en general, para que recuerden todo lo que pongan estrés emocional a la persona, le puede dar cefalea atencional. Por ejemplo, ustedes que van al campo y luego los tienen sin comer, pues eso les puede producir cefalea atencional, o si los tienen sin dormir, les puede producir cefalea atencional. Es en serio. También les puede pasar con los pacientes, o sea, un paciente que no come porque luego dicen, doctor, es que estoy muy estresado, eso puede producir cefalea atencional. Ahora, un paciente puede también tener migraña, porque puede cumplir los criterios de cefalea atencional y aparte los criterios de migraña. Entonces son diagnósticos independientes, pero que también pueden coexistir. Cuando tengan un paciente que tiene una cefalea atencional crónica y que tiene migraña, manden al neurólogo, porque usualmente esas cosas son difíciles de tratar. O sea, les va a costar más trabajo controlarlas ustedes. Problemas de sueño. El no estar casado aquí, Alonso lo puso de una manera un poco burlona, pero en realidad se refiere a que las personas que no tienen una pareja estable, sí se ha observado que tienen la cefalea atencional o tienen un mayor incremento de cefalea atencional. Cuando es unilateral, una cefalea atencional usualmente es bilateral, pero puede cumplir todo lo demás y ser aún así cefalea atencional si cumple lo demás y es unilateral. Sí, doctor. ¿No levantó la mano? Como ven, todo lo que acabamos de hablar, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, migraña, dolor de cuello o espalda, lo puede producir. Es que en realidad todo lo que estresa al cuerpo puede producir cefalea atencional. Y bueno, ¿por qué se produce? Y esto es una cosa muy interesante. Pregúntenle a cualquier neurólogo por qué se produce cefalea atencional y se van a quedar ahí hablando media hora porque en realidad no sabemos por qué se produce. O sea, hay algunas características que incrementan el riesgo, pero la causa exacta no sabemos. Por ejemplo, contracturas musculares prolongadas. Las personas que tienden a hacer trismus, ¿saben qué es trismus? Sí. Okay. Las personas que tienden a hacer trismus tienden a hacer también cefalea atencional. Por eso también hay que revisar si la persona cuando duerme o al hacer anamnesis con el familiar, oiga, su esposo o su esposa cuando está dormido rechina los dientes, tiene más riesgo de que tenga cefalea atencional. ¿Por qué? Porque los músculos temporales y los músculos faciales también pueden desencadenar eso. Una mala postura también a nivel cervical puede desencadenarlo. Pero los pacientes que han tenido accidentes a nivel cervical pueden también tener después cefalea atencional. Y los mecanismos de cronificación son más estudiados como psicológicos. Los pacientes que tienen problemas psicológicos crónicos también tienen los mecanismos que llegan a cronificarse. Entonces, esto que les acabo de decir es como el tipo básico de por qué se produce. Uno son los mecanismos miofaciales, o sea, los músculos que están alrededor de la cara pueden, cuando están contraídos, incrementar el dolor de cabeza. Hay otro mecanismo que se ha propuesto que es la hiperpermeabilidad de los vasos, que los vasos estén más permeables, lleven más flujo sanguíneo a la cabeza y que también puede producirlo. Hay algunas mutaciones genéticas, de estas ninguna se las van a preguntar, no se preocupen. Y hay algunos mecanismos centrales también, que estos parece que están relacionados más bien con el sistema emocional. Entonces todo lo del sistema emocional también puede tener alteraciones a nivel del dolor. Entonces, la cefalea atencional episódica es la más o la menos frecuente. La más frecuente, ¿no? Quedamos que dentro de las cefaleas tensionales la episódica es la más frecuente. Generalmente tiene un dolor de cabeza que es un único dolor de cabeza, no tiene otros síntomas. Es opresiva, es bilateral. Fíjense, bilateral en 90% de los casos, opresiva en 78%, leve a moderada en 99%. Y esto es muy importante, no se agrava con la actividad física en los 74% de los casos. Si un paciente le está doliendo la cabeza y empieza a hacer maniobras de Valsalva, eso no es una cefalea atencional. Es muy difícil que eso les pase. Eso es más común de los pacientes que tienen migraña. Por otro lado, la cefalea atencional crónica, aunque vean cómo también se mantiene generalmente bilateral o opresiva, esta ya tiende a ser más... a veces los pacientes tienden a tolerarla más, entonces dicen que es leve a moderada. O sea, es un dolor crónico, pero que no les molesta tanto. Pues es que se acostumbran, ¿no? ¿Mande? Se acostumbran a Exactamente. El cerebro tiene un mecanismo de regulación del dolor y estos umbrales se van cambiando conforme el paciente va teniendo el dolor crónico. Entonces sí les duele, pero se acostumbran a este dolor y entonces el umbral ya disminuye y entonces o aumenta y entonces ya no les duele tanto. ¿Qué hacemos? ¿Qué estudio le pedimos a la cefalea tensional? Nada. Eso, muy bien. A las cefaleas tensionales se diagnostican mediante clínica. Solamente si la cefalea o el dolor de cabeza tiene características de alarma,
¿Ya las vieron con Alonso? El Snoop ¿Cuatro? el Snoop 4 Y el Snoop 10. ¿no? Nos enseñó el 4. Solo nos enseñó el 4. Ok, bueno, después cuando tengan tiempo busquen en varios cosas en internet, pero busquen el Snoop 10, que es una extensión del Snoop 4. El Snoop 10 no está tan validado como el Snoop 4, con que se sepan el 4 van a poder ver bien pacientes en urgencias, pero si se saben el 10 también va a ser, o sea, va a ser un poco más ampliado. Entonces, si encuentran un síntoma de alarma, entonces sí le hacemos, o sea, le hacemos estudios al paciente. No hacemos estudios al paciente en la cefalea tensional crónica porque usualmente no tiene otras causas. Entonces, cuando encuentren un síndrome de alarma, pues lo tratan como cefalea secundaria, si no, pues es cefalea tensional primaria. La única cosa que sí le recomendamos es que hagan una exploración neurológica normal, busquen si es normal y si está alterada, pues entonces de nuevo hay que hacer estudios. Si no está alterada, pues no hay ningún problema y hay que ver el fondo de ojo. Hay diagnósticos diferenciales, claro, migraña, abuso de fármacos. Esto es muy común, los pacientes luego llegan con mucho tratamiento por AINES. Hay una cefalea que se llama cefalea por sobreuso de antiinflamatorios no esteroideos o cefalea por sobreuso de AINES. Ese tipo de dolor de cabeza también, cuando la vean usualmente mándense a un neurólogo porque es difícil, pero se puede llegar a tratar con betabloqueadores. Los betabloqueadores ayudan a este tipo de cefalea. Hay otro tipo que se llama cefalea no variable persistente, que es un tipo de cefalea que el paciente usualmente no ha tenido y empieza con un dolor de cabeza crónico, agudo, perdón, y usualmente fuera de los picos que les acabo de decir, que quedamos que es de entre los 15, el primer pico y el segundo. A los 40. 49 años, muy bien. El segundo pico es a los 49 años. Obviamente también puede que una persona pues tenga cefalea tensional y además tenga migraña o tenga diagnóstico de tumores cerebrales o otras cosas, pero usualmente cada uno de estos síndromes tiene otras características. Por ejemplo, tumores cerebrales pues puede llegar a tener crisis convulsivas, puede llegar a también tener síntomas de hipertensión intracraneal, aunque también hay otras enfermedades que producen hipertensión intracraneal hepática, SAOS o rinitis. Entonces, ¿qué le damos a las cefaleas tensionales? ¿Qué toman ustedes? Ok, AINES de primera instancia para Joralito. ¿Qué más? Si no responden a eso, Analgésicos. No, eso es para migraña. triptano son para migraña. O sea, el paciente va a llegar y les va a pedir su tratamiento, ¿no? Obviamente le van a decir, quítese la causa que le está estresando. Y obviamente todo el paciente dice, no doctor, pero es que mi esposa, ¿quién la cuida? Mi papá, mi hijo, y entonces nadie lo hace, pero tienen que decírselo. O sea, si no duerme, pues que duermas, si no come, que coma. En realidad no es muy difícil, pero tiene A que veces ser. también es por deshidratación, ¿no? Deshidratación también puede Es la producir principal cefalea causa de tensional. cefalea. ¿De cefalea en general o de cefalea tensional? En general, ¿no? La cefalea tensional, la principal causa es estrés crónico. Y la migraña sí puede producirse por deshidratación, pero no es la primera causa de migraña. La primera causa de migraña es pérdida de sueño, de ataques de migraña. Bueno, ejercicio, hábitos de estilo de vida, manejo del estrés. Y recuerden que el tratamiento agudo es, como bien dijeron, analgésicos, paracetamol en primera instancia. El paciente usualmente se enoja cuando le dan esto porque no se cree. Pero la paracetamol debe estar dado con horario. Recuerden que no es un medicamento, en este caso, de rescate. O sea, debe de darse con una dosis de 1.5 gramos al día mínimo, y a veces lo pueden llevar hasta 3 gramos al día, dividido en 3 tomas. Entonces le pueden dar 500 miligramos en la mañana, en la tarde y en la noche. O 1 gramo en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero no háganlo de 1 gramo en mucho tiempo porque pues, está el riesgo de hepatotóxico, ¿no? También tenemos la aspirina, aunque en México no se usa, en Estados Unidos y en los países europeos se utiliza bastante. Y el otro que también les preguntaba, bueno, dentro de los años es el ibuprofeno y el ketoprofeno, que son los que más estudios tienen para este tipo de cefaleas. Pero recuerden que todos los AINES tienen varios mecanismos adversos. A ver, ya llevaron fármaco, ¿no? No. ¿Qué medicamento disminuye? Bueno, ¿cómo se produce la mucosa gástrica? ¿Cómo se produce? Por las células. Por la vía de prostaglandinas, ¿no? Y la vía de prostaglandinas también se inhibe, al igual que otras vías, con el uso del antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Recuerden que los antiinflamatorios no esteroideos inhiben las ciclooxigenases en general.
y hay algunos que son específicos de la ciclosporina tipo 2. No. Sí, la 2, pero es más la 2 de la parte gástrica, ¿no? Exacto. Entonces, la parte gástrica, el COX-2 puede seguir dándote problemas aunque ustedes les dejen, por ejemplo, heterocoxib, celecoxib, plenicoxib, todos esos funcionan bien, pero puede darle problemas. Entonces, los que más han estudiado son estos dos, pero recuerden que el paciente usualmente no come, no duerme, entonces está estresado. Y frecuentemente nos pasa que si de esto se lo dejan más de 5 o 7 días, puede producirle pues, gastropatía erosiva o incluso úlcera gástrica. Entonces, otro que usamos, estos dos tienen nivel de evidencia A. La aspirina, aunque no tiene nivel de evidencia tan alto, su calidad de recomendación es baja, y su calidad de recomendación es baja, sí se utiliza bastante en países como Estados Unidos o países como España, Francia, Inglaterra. De hecho, hay combinados de estos dos. También hay combinados de ibuprofeno con paracetamol, ketoprofeno con paracetamol, y hay unos que están de moda que son la Bioelectro. aspirina o el bioelectro que tienen. Disculpe, paracetamol y cafeína. doctor, ¿sabe usted cuál es el nombre comercial de la aspirina, paracetamol y cafeína? ¿La aspirina qué, perdón? ¿El último? Aspirina, paracetamol y cafeína. Ajá. Es el bioelectro. Hay un bioelectro que tiene paracetamol. Y hay otro que no es el bioelectro, pero no recuerdo el nombre comercial. Todos estos son para tratamiento agudo. Por ejemplo, también si el paciente tiene náuseas, se me olvidó. pueden usar metoclopramida y difenhidramida. La clorpromacina y la metoclopramida en realidad son poco usados a menos que el paciente tenga náuseas. Y la cafeína también ayuda a disminuir el dolor de cabeza. A ver, ¿quién trae café? A ver, doctor, ¿cómo funciona el café? Vasoconstrictor. A nivel cerebral. ¿Por qué quita el cansancio el café? No, era Vasoconstrictor. Ok, pero a nivel del sistema nervioso tiene una peculiaridad. O sea, ¿por qué toman café? ¿Porque tiene metilsantina o por qué? Ok, no, pero por ahí va. Eso Porque también es una estimula, propiedad. ¿no? Estimula. ¿Cuál es el principal mecanismo de quitar el cansancio del café? ¿No tiene que ver con los receptores de adenosina? Eso, muy bien, doctora. ¿Cómo funciona? Pues yo vi una vez un video de que engañaba tu sistema nervioso. Por eso a veces algunas personas podían tener o mucha actividad cuando lo tomaban o cansarse mucho, dependía cómo reaccionaba tu receptor de adenosina. Exacto, entonces la adenosina es una molécula que cuando se empieza a acumular en el sistema nervioso central empieza a producir cansancio. Entonces el café lo que hace no es quitarte la adenosina, es competir por los receptores de adenosina. Y cuando eso pasa, la persona siente que no está cansada. El problema es que cuando pasa el efecto del café y pasa la vida... Te da el bajón. Y te da hasta más. Y vuelves a tomar más, exactamente, y entonces es un círculo y hay personas que toman 16 veces al día por eso. Pero la cafeína, se los digo porque la cefalea tensional usualmente las personas se sienten cansadas, entonces cuando quitas ese efecto de que se sienten cansados, se levanta y entonces se sienten mejor. Ese es el mecanismo por el que ustedes toman cafeína para no sentirse tan cansados. ¿Qué no debemos de darles? Y esto es algo que pasa mucho en Estados Unidos, opioides. Tampoco se deja triptanos porque a veces es un tratamiento para migrañas, relajantes musculares tampoco. Y el tratamiento preventivo se utiliza solamente en los pacientes que tienen cefalea ya pues frecuente, una cefalea episódica, aquí debe decir una cefalea frecuente o crónica. O sea, las cefaleas episódicas que solamente son una vez al mes, 2 veces al mes, no requieren tratamiento preventivo. Las cefaleas crónicas sí. Y obviamente les tienen que decir al paciente que tiene que cambiar el estilo de vida para que no les dé, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que el paciente está respondiendo al tratamiento? Bueno, le hacemos unas preguntas que en realidad son muy simples. Si usted tuviera un 100% de su dolor de cabeza, ¿qué tanto se le ha quitado? Una cosa que nos pasa mucho es que el paciente quiere que se le quite el dolor de cabeza, al igual que todo, pero no siempre se puede. De hecho, en la cefalea tensional crónica, lo que principalmente le decimos al paciente es muy difícil que se le quite, vamos a disminuir el dolor de cabeza y posteriormente puede que vaya mejorando y en algunos casos desaparezca. ¿Por qué no se le quita? Porque sigue estresando. Sigue estresado, exactamente. Porque los cambios del estilo de vida no los hacen. Digo, el paciente que los hace es el paciente que sí se cura, pero es difícil que lo haga porque pues, estamos acostumbrados a un estilo de vida. Pues sí, a veces puede ser su trabajo, ¿no? Y ni modo que deje de ir al trabajo o algo así. Exactamente. Pero aún así,
funciona mucho la terapia cognitivo-conductual. Los pacientes que toman terapia cognitivo-conductual han mostrado que les disminuye la cefalea atencional y la ansiedad. ¿Qué es la mitriptilina? Es un antidepresivo tricíclico. Es un antidepresivo tricíclico. ¿Inhibe MAO o COMT? La monoaminoxidasa. Monoaminoxidasa, exactamente, ¿no? ¿Y las COMT? ¿Quién sabe? ¿Qué medicamentos actúan a nivel de la catecola ortometiltransferasa? Entacapone y algunos que ya no se usan, ¿no? Pero la mitriptilina es un medicamento que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando inhibes la monoaminoxidasa, lo que estás acumulando, además de otros aminoácidos, es sertralina, puedes también empezar a acumular dopamina y puedes también empezar a acumular noradrenalina y adrenalina. Entonces, si el paciente si el paciente que por ejemplo tiene cardiopatía isquémica o tiene antecedente de arritmias, este medicamento está contraindicado por eso. Si el paciente haya tenido algún accidente vascular cerebral, también tengan cuidado cuando tenga en general algún accidente vascular en el cuerpo, tengan cuidado de utilizar este medicamento. Y hace interacciones medicamentosas con otros, entonces siempre que lo usen, pregunten qué medicamentos está usando y vean en las calculadoras que ahorita están viendo, por ejemplo, que espero, qué medicamentos hacen interacciones con este tipo de medicamentos. La mitriptilina es el estándar que utilizamos aquí, al menos para el tratamiento de cefalea atencional crónica, no aguda, crónica. Y hay que también tener cuidado en las pacientes, en las mujeres en edad reproductiva, porque también tiene efectos teratogénicos. ¿Vale? La mirtazapina es de un grupo también de antidepresivos. Esta no se utiliza tanto, también tiene un nivel B de evidencia, y esta, a diferencia del otro, inhibe vías descendentes serotoninérgicas y noradrenérgicas. Por otro lado, le pueden empezar a dar antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que puede ser sertralina, que es el más utilizado en el mundo, o inhibidores duales como venlafaxina o fluoxetina. Pues venlafaxina también funciona relativamente bien cuando la persona tiene ansiedad o cuando la persona tiene depresión. ¿Por qué? Porque esa usualmente también es una causa que le está desencadenando. Sin embargo, si ven el nivel de evidencias, es B porque los pacientes que no tienen eso usualmente no responden. O sea, los pacientes que tienen cefalea atencional hay que ver si están o no deprimidos. Hay que hacerles también escalas de depresión y de ansiedad. Y eso también nos corresponde en la evaluación inicial. Bueno, me he ido un poco rápido porque la cefalea atencional en realidad no es tan complicada como las trigémino-autonómicas, que es la última parte ya de la clase del día de hoy. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? No. ¿No? ¿Seguros? Recuerden que es la cefalea más común que van a ver en toda su vida, entonces sepan identificarla, sepan diagnosticarla y sepan tratarla. ¿Vale? Bueno, las cefaleas trigémino-autonómicas afortunadamente son muy raras porque, les digo afortunadamente porque son cefaleas muy dolorosas. De hecho, las cefaleas trigémino-autonómicas están descritas como las cefaleas más intensas del paciente. Cuando usted, o pues digamos de la humanidad, cuando ustedes le preguntan a un paciente de cefalea atencional crónica o migraña, del 1 al 10, en una escala donde 1 es un dolor apenas percibible y un dolor de 10 es el máximo, ¿qué tanto le duele? Siempre nos van a contestar 10, ¿no? Porque a todos les duele y todos dicen, esto es lo que más me duele. Pero la cefalea trigémino-autonómica, ojalá que no les toque verla, son cefaleas incapacitantes. Cuando ustedes le preguntan a un paciente con cefalea trigémino-autonómica del 1 al 10 cuánto le duele, frecuentemente no les va a contestar por el dolor. Porque tiene tanto dolor que pues, usualmente les impide estar platicando con ustedes. O si les contesta va a estar así como en palabras escuetas. Entonces, ¿qué tienen en características estas cefaleas? Son cefaleas que duran poco, o sea, son cefaleas de corta duración, que son unilaterales. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el trigémino, recuerden que está pues, distribuido en ambos lados, pero no tienen los dos trigéminos al mismo tiempo, se duele uno o el otro. Y que tiene síntomas autonómicos craneales. Eso es lo más importante de las cefaleas trigémino-autonómicas. La ICHD3, en todas ellas, pide que tenga síntomas autonómicos craneales. ¿Que les da una parálisis o qué? Los síntomas, perdón. ¿Una parálisis? No, pero por ahí va. ¿Cuáles son los síntomas autonómicos craneales? ¿Cuáles creen que son? ¿Qué tienen de autonómico en la cara? El parpadeo. ¿El habla? No. La disfagia.
Sí, la disfagia, piloerección, eso, ok, bueno, algunos veis que pueden tener esta piloerección, pero lo que tienen autonómicos son, recuerden, pupilas, salivación, lágrimas, eso es autonómico, y también la inyección conjuntiva, eso también es autonómico. Entonces, las cefaleas trigémino-autonómicas se caracterizan porque tienen usualmente lagrimeo, tienen incremento, o ¿cómo se llaman? Recuerden el nombre del incremento de los vasos sanguíneos a nivel ocular, creo que es quemosias, no. Es No. No, es por la presión. ¿Como rubicundez? Sí, como rubicundez a nivel del globo ocular, eso lo tienen. Ahorita si recuerdo el nombre les digo. Y usualmente también pueden llegar a tener rinorrea o pueden lagrimeo. Todo eso son síntomas de la cefalea trigémino-autonómica. Todo es unilateral, ¿verdad? También. Es unilateral. Eso también se puede presentar bilateral, pero lo que sí es unilateral es el dolor de cabeza, y usualmente también es unilateral los síntomas autonómicos. Los autonómicos pueden llegar a estar bilaterales, sí. Yo tengo dos preguntas. De corta duración, más o menos cuánto es, y si dicen que les duele, no sé cómo, ¿cómo lo refieren ellos? ¿De que les duele como que esta parte de la cara? ¿O? Sí, es nada más la mitad del cráneo en un eje sagital. Entonces, o es el lado derecho o es el lado izquierdo. ¿Vale? ¿Es todo el cráneo y mandíbula? No, usualmente les duele la parte delantera, o sea, la parte facial, y a veces les llega a doler un poco la parte frontal. O sea, tal cual la parte que inerva el... Exactamente. Por eso son trigémino-autonómicas, porque el mecanismo, como ahorita vamos a ver, es a través del nervio trigémino. El nervio trigémino duele muchísimo, entonces ojalá que nunca pues, conozcan a alguien o les pase a ustedes que tienen alguna cefalea trigémino-autonómica. Entonces, la clásica de todas estas es la cefalea en racimos. También la pueden encontrar como cefalea clúster, porque pues, somos a veces anglosajones, o de eso creemos, y nos gusta hablar con gringo. Entonces, le llamamos cluster head o cefalea en racimos. Y después de esas, que son aún menos frecuentes, es la hemicrania paroxística, el síndrome de ataques de Zuna y Zun, que ahorita les voy a explicar qué es, y la hemicrania continua. A la pregunta que hiciste, que es muy importante, de cuánto duran, usualmente duran menos de 60 segundos, pero depende del tipo de dolor de cabeza, ahorita van a ver. Y lo que clasifica este tipo de dolores de cabeza se llama clúster porque, o cefalea en racimos, porque ¿qué es un racimo? Solo una parte, ¿no? Como- Una pequeña zona. O sea, aunque se divide en varias muchos. cositas. Ramificaciones. Como en cascada. Como en cascada. Ramificaciones que pueden, digamos, estar en continuidad, ¿no? En cascada puede ser también otra acepción. Como las uvas. Como las uvas, como el racimo de uvas, ¿no? O sea, son ramos pequeños que se multiplican. Entonces, todas las trigémino-autonómicas o las cefaleas trigémino-autonómicas pueden ser episodias o crónicas. El caso de la hemicrania continua, que ahorita van a ver, también es una forma remitente o no remitente. Y todas tienen síntomas autonómicos. Recuerden lo que les acabo de decir. Si un paciente dice, tengo dolor de cabeza pulsátil, que nada más de un lado, por cierto, si yo les dijera que tengo cefalea pulsátil y unilateral, ¿qué es lo primero que piensan? Migraña. Exactamente. Entonces, frecuentemente la migraña es uno de los diagnósticos que hasta el neurólogo se le pasa, que dice que es migraña y en realidad es una cefalea racimo. Entonces, es una cefalea rara y a veces también por eso no la diagnosticamos. ¿Por qué pasa? De nuevo, no sabemos completamente. Pero parece que está a nivel de la región hipotalámica y talámica, que produce una hipersensibilización del nervio trigémino. Entonces, estímulos que normalmente no producirían dolor de cabeza, como el movimiento de la mandíbula, masticar, o mover los músculos miofasciales, como hablábamos, pueden llegar a producir cefalea en racimo. Y bueno, también hay otras propuestas, por ejemplo, que sean, al igual que en la cefalea tensional o en la migraña, que los vasos estén, digamos, incrementados su permeabilidad y que eso incremente también las cefaleas trigeminales. Entonces, estas, si quieren, los que están tomando fotografías, tomen foto. De todos modos, hay muchas tablas en internet donde las pueden encontrar, pero lo que quiero que vean es cómo se comportan según las características y la duración de los ataques. Entonces, la cefalea en racimos usualmente dura de minutos a horas. La cefalea migrania paroxística, esta dura menos que la de racimos, dura en minutos. La Zuna y la Zun usualmente duran segundos a minutos, son aún más cortas. Si se fijan, hemos estado yendo de más duración a menos duración por los ataques.
Y la hemicrania continua puede ser con 10 minutos a horas, pero lo que está, la diferencia es que es una cefalea que se presenta usualmente todos los días. Ahora, si se fijan, casi todas son, bueno, más bien, todas son unilaterales, o sea, no son dolores de cabeza que duran en los dos lados. La cefalea en racimos y la hemicrania hiperoxística pueden ser periorbitarios. La SUNA y el SUM son cefaleas que abarcan nada más B1. Siempre, vean esta parte, siempre tienen características autonómicas, siempre. Algunas pueden ser confundidas con características migrañosas. Y bueno, aquí están los exacerbantes. Por ejemplo, la cefalea en racimos, el alcohol y el sueño. La hemicrania hiperoxística puede ser movimiento del cuello. Y la SUNA y el SUM, que son aún más raras, son estímulos trigeminales o autonómicos. Entonces, estos que están viendo aquí son síntomas autonómicos: tosis, miosis, lagrimeo, edema periorbitario, rinorrea, sudoración de la frente o plenitud óptica, ¿no? Entonces, el paciente se escucha raro, se ve inflamado su región ocular. Usualmente la región ocular es la más afectada. Tiene tosis, tiene miosis, bueno, piensen que puede tener alteraciones por cefalea en racimos. Y usualmente es a nivel de B1. O sea, ¿cuántas ramas tenemos del quinto? Cinco. ¿Cuál es la primera? Oftálmica. La oftálmica. Entonces, la oftálmica es la que usualmente les duele. El paciente dice que le duele toda la cabeza porque es un dolor muy intenso, pero la donde más le duele, y eso hay que preguntarlo, es a nivel de B1. Entonces, la en racimos es la cefalea trigémina autonómica más frecuente, es 90%, es más común en hombres. Aquí sí, pues no nos hablamos, o sea, les da más a los hombres que a las mujeres, y usualmente se da entre los 20 y los 50 años de edad. ¿Qué le decimos al paciente que deje de hacer? Porque también puede desencadenarlo, fumar, o exponerse al humo del tabaco aunque no fume. Ya no vamos a ir a la torre. Traumatismos, y bueno, hay algunos factores genéticos, o sea, cuando tienen antecedentes familiares también lo pueden desarrollar. Ahora, una cosa muy interesante de las cefaleas trigémina autonómicas es que a veces los pacientes les dicen: doctor, me dolió la cabeza así hace 2 años a las 2:15 del día, y me fijé en la hora porque me llevaban al hospital, ¿no? Me sentí mal o dejé de trabajar, y me volvió a doler otra vez hoy a las 2:10 del día, y le vuelve a suceder y otra vez le duele a la misma hora. Y parece que esto está relacionado con un patrón circadiano. Por alguna razón que no entendemos todavía bien, el ciclo de luz y sueño parece que influye también en la cefalea, y usualmente, no siempre, pero les puede volver a dar el dolor en el mismo día. ¿Por qué sucede? Bueno, hay muchas vías fisiopatológicas, en realidad esto tampoco se les van a preguntar mucho. Hay un núcleo que se llama el núcleo salivatorio superior, que es un centro de fibras parasimpáticas, y bueno, eso también puede desencadenar que tenga mayor actividad o mayor sensibilidad esta zona. Entonces, este que ven aquí es el núcleo salivatorio superior, este es el núcleo del dolor del trigémino y el hipotálamo. Estos 3 núcleos están relacionados y se han estudiado mucho respecto a este tipo de cefaleas, porque al encontrar la fisiopatología pues les damos tratamiento, ¿no? ¿Qué tal si es solamente una molécula que está incrementada? Bueno, pues le das un antagonista. ¿Qué tal si le falta? Pues le das esa molécula. Pero no la hemos todavía definido. Ahora, hay una mnemotecnia, creo que Alonso también les ha puesto varias mnemotecnias del PIP, del PIN, del SNOO. Hay una que se llama SEA, el SEA hace referencia a la intensidad del dolor, y es una mnemotecnia por sus siglas en inglés, donde ese es el sitio localizable, por el site, el E es por enloquecedor. Los pacientes con cefalea en racimos tienen tanto dolor que a veces se llegan a matar. ¿O matar? La cefalea en racimos es muy dolorosa. O sea, ya no lo hacen tanto porque ya tenemos hospitales. Oye, Doc, pero mencionaba que eran episodios como de menos de 60 segundos, ¿no? Sí. O sea, Esas usualmente son de las paroxísticas, pero puede también tener la cefalea en racimos. pero puede ser, por ejemplo, que esos episodios sean, o sea, repetitivos, Sí, o con que exactamente. duren nada más 60 segundos. Exactamente. No, hay pacientes que llegan a tenerlo minutos y esos son los que luego ya no aguantan. Ajá. Si lo tienen varios episodios, una semana, 2. Hay un doctor de algología que me decía: mira, digo, si hay un paciente que tiene una cefalea de 8, digo, un EVA de 8 real, y lo tiene por una semana, se mata. Porque no aguantas. O sea, un dolor de 8 es intenso. Un dolor de 10 es un dolor que te va a llevar a choque. Entonces, un dolor de 8 ya es un dolor que
estar consciente de ese dolor de manera constante. Y esta es una de las cefaleas que te puede producir un dolor como entre 8 días, entonces es bastante... Entonces, enloquecedor, ¿por qué? Porque el paciente deja de hacer sus cosas, deja de hacer todo, se pone a quejarse nada más del dolor y no va a hacer otra cosa. Y a veces le dicen, es la migraña, es que le duele mucho, está ahí capacitando. Fíjense si no es cefalea en racimo. Está agitado. Esta es una característica que también hace la ICHD3. Los pacientes que tienen cefalea en racimos siempre están agitados. O sea, ¿qué se refiere con que están agitados? No están tranquilos. Es como las pacientes o las mujeres cuando están en trabajo de parto y no tienen anestesia. Digan a una mujer que está en trabajo de parto que se quede quieta y van a ver si les hace caso. No lo va a hacer, o sea, es demasiado el dolor que se va a estar moviendo, no va a quedarse quieta en un solo punto. Lo mismo pasa con este tipo de cefaleas. Y la recurrencia, usualmente son ataques de recurrencia. Entonces, fíjense los criterios de cefalea en racimos. Son al menos 5 ataques que cumplan todo esto. Es un dolor grave con una duración desde 15 hasta 180 minutos, a veces puede durarle nada más segundos, pero la ICH3 nos dice que es de 15 a 180. Que tenga síntomas autonómicos, que es lo que acabamos de ver, inyección, congestión, edema, sudoración, miosis. Tiene que tener uno, con uno es suficiente. O sea, no tiene que tener 3, 4. Por ejemplo, si el paciente nada más tiene miosis, ya con eso es suficiente. Si el paciente tiene tos, eso es suficiente. Sensación de agitación o inquietud. Eso es uno de los dos para completar la C. Es decir, puede tener miosis, ya se completa la C, o puede estar agitado, ya se completa la C. Frecuencia entre 1 a cada 2 días, cada 8 ataques, entre 1 cada 2 días a 8, aquí está mal, debe decir de 1 a 2 a 8 ataques al día, es decir, hasta 8 ataques y al menos 1 a 2. Y no tiene ningún otro diagnóstico. Entonces, estas cefaleas o la cefalea en racimos, cuando ustedes llegan a verlos, usualmente el paciente está en el periodo entre los dolores de cabeza. Y eso dificulta el diagnóstico porque el médico luego no le cree. Les dice, no, pues ya se le quitó, váyase a su casa, no pasa nada. Y luego se va a su casa y le vuelve a dar. Y luego regresa con ustedes. Pero como puede durar 15 a 180, pues van a decir, no tiene nada, ¿no? Entonces, eso hace también que sea difícil, pues a veces, de diagnosticar. Hay algunos, como les decía, patrones circadianos. Hay algunos que lo presentan después de dormir, a media mañana, y frecuentemente se presenta más en primavera y en otoño. A diferencia de la cefalea tensional, que usualmente es más en climas o en periodos del año fríos, o sea, en diciembre, en principios de enero, es cuando empiezan a tener esta cefalea tensional. La cefalea en racimos, al igual que la tensional, puede ser episódica o crónica, dependiendo de la duración. Afortunadamente, la mayoría tiene forma episódica, y esta se define porque los episodios duran menos de 3 meses en un año. Pero imagínense, 3 meses con cefalea en racimos. Y frecuentemente los pacientes pues tienen el dolor del mismo lado, ¿no? Entonces, ¿qué causas también pueden producir esto? Pues muchas generales, varias vasculares, por ejemplo, que tengas disección, trombosis, una fístula, un robo subclavio, un infarto. Y hay algunas no vasculares, por ejemplo, compresiones, glaucoma, tumores que estén ahí comprimiendo y la hipertensión intracranial hepática. Entonces, en general, a este tipo de cefalea, cuando ustedes la sospechan clínicamente, y a diferencia de la migraña o la cefalea tensional, a esta sí le hacemos estudio de imagen. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, porque muchas veces tienen tumores que están produciendo esto. ¿Qué hacemos? Un estudio de resonancia. Ya no hacemos tantas tomografías porque la tomografía no tiene la sensibilidad para diagnosticar este tipo de lesiones. El tratamiento, pues hay la parte aguda, la parte transitoria y la parte de mantenimiento. Recuerden que su objetivo es disminuir la frecuencia de intensidad de estos síntomas. Y bueno, esto se los iba a preguntar, pero ya está aquí en pantalla. ¿Qué le damos a los pacientes? Triptanos, sumatriptán específicamente, solmitriptán también se lo pueden dar. Y en todos los casos se le pone al paciente oxígeno teoría al 100%. ¿Alguna vez han visto a un paciente en urgencias que tenga cefalea y que tenga una mascarilla conectada? No. No, nadie. Ok. Los pacientes con cefalea en racimos no requieren intubarlos, porque en teoría, para poder intubar, para alcanzar 100% de oxigenación requerirías intubación. O sea, no lo puedes hacer con una mascarilla. ¿Un CPAP? ¿Podría ser? Tampoco. No es necesario. Lo que puedes hacer, aunque la indicación es al 100%, le pueden dar una mascarilla de alto flujo. Le puedes poner puntas de alto flujo y en general en la mayoría de los pacientes se les pone un Puritan. ¿Qué es un Puritan?
Bueno, eso lo van a ver después, pero es una mascarilla que se llama mascarilla tipo Venturi. Ese tipo de mascarillas tienen un nivel de oxígeno entre 40 y 60%. Y hay unas mascarillas reservorio, que son similares, que también alcanzan hasta el 60%. Arriba del 60% es muy difícil que lo alcancen. Y cuando llegan a tener estas mascarillas, recuerden siempre de conectarlas también a un humidificador, porque si no se le va a resecar toda la mucosa al paciente. Pero el tratamiento agudo con estos medicamentos que les acabo de decir es bastante bueno. Usualmente los pacientes remiten con este tratamiento. ¿Y qué hacemos? Porque entonces ya confirmamos el diagnóstico de que tiene cefalea en racimos. Hay también estos medicamentos vía nasal, hay medicamentos vía oral, y hay otros que se han utilizado, por ejemplo, lidocaína nasal o trótido subcutáneo, pero no tienen el mismo nivel de evidencia. En general, sumatriptán, solmitriptán, ¿de acuerdo? Ahora, el tratamiento preventivo en realidad no les funciona tanto, pero una de las cosas que se ha estudiado es la inyección de esteroides a nivel de la región suboccipital. También algunos les inyectan lidocaína. Litio, verapamilo, warfarina, melatonina no tienen un buen nivel de evidencia. Y de estos, los que más utilizamos, por lo menos aquí en México, es el verapamilo. El verapamilo es el tratamiento de elección para la cefalea en racimos. Entonces, vean, el oxígeno, aunque se recomienda utilizar al 100%, bueno, ya les expliqué, hay que usar una mascarilla de alto flujo, de 10 a 15 mililitros, debe estar sentado o inclinado, y al menos son 15 minutos, o sea, son 15 litros y a 15 minutos de manera ininterrumpida. También pueden dar esteroides. Cuando ustedes dan de alta a un paciente con cefalea en racimos, usualmente no se quiere ir porque le quitan el dolor de cabeza y luego pues ya se va y entonces dice, oye, pero me va a volver a dar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos un tratamiento con corticosteroides y al mismo tiempo le vamos poniendo el medicamento. Pues aquí usamos verapamilo, pero pueden usar los otros que vieron. También pueden realizar las inyecciones. ¿Cómo utilizamos el esteroide? Podemos utilizar una dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo de prednisona, que por ejemplo un paciente de 70 kilos usaría 100 miligramos en la dosis máxima, pero si ustedes usan 70 miligramos, que es la dosis de 1 miligramo por día, es suficiente. Y los corticoides intravenosos no están, pues, digamos, regulados. Ahora, el esteroide ipsilateral suboccipital se ha utilizado, aunque como que les digo, aunque las guías recomiendan que funciona bien, aquí en México no hemos observado que les vaya también este tipo de pacientes. Sin embargo, si lo van a hacer, no se le inyecta hidrocortisona o dexametasona, que son los que más utilizamos. Se le inyecta metilprednisolona, triamcinolona, bueno, y en tercer lugar dexametasona. Y hay un medicamento que se llama galcanezumab, ¿qué es el galcanezumab? Es un anticuerpo monoclonal. Ajá. Sí, también para la migraña. Exacto. Entonces, hay un mecanismo que está estudiándose, si está relacionado, el gen relacionado con la calcineurina, ¿no? Entonces, el galcanezumab funciona para eso, para la migraña. Y por alguna razón, que no entendemos también, parece que también está o puede utilizarse en la cefalea en racimos. La estimulación del nervio vago también se puede usar, aunque es un poco más difícil porque requiere tratamiento un estimulador. Y el verapamilo o el litio, pues es el tratamiento que usualmente dejamos. Bien, entonces 90% de las cefaleas trigeminales son en racimos. Y dentro del 10%, que ya son menos frecuentes, está la migraña paroxística. La migraña paroxística es un tipo de dolor de cabeza parecido. Esta afecta más a las mujeres que a los hombres, a diferencia de la cefalea en racimos. Está relacionada también con el ciclo circadiano, lo que les digo que muchos de estos pacientes probablemente el mecanismo que se vaya a describir en unos años va a ser a nivel del hipotálamo, porque algo tiene que ver el ciclo sueño-vigilia que hace que les duela más la cabeza a las personas. Y lo interesante de esta cefalea es que tiene un mecanismo a solamente un AINE, que es el AINE que hace que responda. Entonces, cuando recuerden cefalea hemicránea, recuerden indometacina. Y esto es algo fácil de recordar porque la H va antes de la I, entonces se acuerdan, hemicrania, indometacina, hemicrania, indometacina. Recuerden, muchos pacientes con migraña son mal diagnosticados como migraña y tienen en realidad hemicrania paroxística. Y lo curioso es que han pasado por muchos médicos, incluso neurólogos, y nunca se les quita la migraña.
Y cuando ustedes le dan indometacina, quedan maravillados porque pues, se les quita el dolor de cabeza después de 5 o 10 años. Como es una cefalea poco frecuente, también es algo difícil de diagnosticar. Entonces, fíjense, la cefalea trigémino autonómica, ¿cuántos ataques pedía? 5. La cefalea micránea paroxística pide 20. ¿Por qué? Porque son pocos ataques, son ataques de menor duración, duran usualmente de 2 a 30 minutos. El otro que damos, ¿qué es? De 15 a 180. Exacto, pero hay un momento alrededor, si el paciente le dura 20 minutos, ahí están en problemas, porque puede ser Combinado, coexiste. puede ser o hemicrania paroxística o puede ser trigémino autonómica. ¿Qué se recomienda ahí? Le dan una prueba con indometacina, que es uno de los criterios. Entonces, la hemicrania paroxística dura usualmente menos tiempo. O sea, es muy raro, la cefalea hemicrania paroxística les dice, cuando mucho me dura 20 o 30 minutos, pero no les va a decir, me dura 180 minutos, o 3 horas, ¿no? Como, bueno, 2 horas y 3 horas, como les dice la hemicrania paroxística. Tiene que tener algunos síntomas autonómicos que ya vimos, tiene que estar inquieto, agitado, tiene que tener más de 5 ataques al día, que también es importante en este tipo de dolor de cabeza. Y lo interesante es que además de esto, se previene con dosis de indometacina. Ustedes le dan indometacina al paciente y se le quita. A diferencia de la trigémino autonómica, digo la de racimos, perdón. Entonces, estos dolores no son desencadenados por el alcohol, a diferencia de la hemicrania paroxística. De todas las trigéminos autonómicas es la segunda. O sea, 90% la de racimos, 5% la paroxística, y ya llevamos 95%. Entonces, fíjense, en 5% quedan todas las otras que hablábamos. E igual tiene episodios de división en aguda y crónica. Episodios cuando duran menos de 3 meses, crónica cuando dura más. Si se fijan, en muchas enfermedades, la división usualmente son 3 meses. En otitis crónica también son más de 3 meses. En diarrea crónica, si mal no recuerdo, también. 14 días. 14 días. Bueno, cuando estudiaba eran 3 meses. Y hay muchas que van, pues probablemente es el punto de corte. Entonces, desafortunadamente el problema de la paroxística es que muchos tienen la forma crónica, o sea, les duele varias veces al día y les duele mucho tiempo. No es una forma episódica como la racimos. Entonces, a diferencia también de la trigémino autonómica, sí se ha demostrado que el problema es a nivel del hipotálamo. Hay algunas zonas que, sobre todo en estudios funcionales con fluorodeoxiglucosa en la tomografía por emisión de positrones o PET, ahí se encuentra que tiene alteraciones. Y parece que esto es lo que hace que regule mal la situación del trigémino y entonces les da dolor de cabeza. ¿Y qué hacemos para darle tratamiento? Pues le damos endometacina, 25 miligramos cada 8 horas 3 veces al día, después lo subimos a 50 miligramos 3 veces al día y después le decimos al paciente pues, si está respondiendo y si no la podemos seguir escalando. La dosis máxima al día es de 225 miligramos. Entonces le pueden subir bastante la dosis a un paciente antes de decir que no está respondiendo. Ahora, cuando no, oiga doctor, pero ¿qué pasa si es alérgico, algo más sucede o no le podemos dar ese medicamento? Bueno, le pueden dar estos otros. Ojo, el criterio de la ICH-3 implica indometacina. Entonces, si van a diagnosticar una cefalea hemicrania paroxística, van a hacer indometacina. Si ya después de diagnosticarla quieren tratarla con otro medicamento, estos son los que se han probado, pero para diagnosticarla requieren indometacina. A pesar de que sean como tengan contraindicado. Sí, pero si se fijan, en realidad es poco frecuente que alguien tenga contraindicado la indometacina, porque tendría que tener una contraindicación general a los antiinflamatorios no esteroideos. O sea, no sé, un riesgo cardiovascular muy elevado, y aún así este tipo de dolores de cabeza son de las excepciones en las que sí les damos el tratamiento a corto plazo y después le damos otro. Y la indometacina no es un medicamento que utilizamos frecuentemente como AINE, usualmente usamos naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco u otros, ¿no? Si tienen curiosidad, bueno, si a alguien de aquí le gusta la neurología, busquen por qué la indometacina funciona en las hemorragias paroxísticas. Es algo interesante en la barrera hematoencefálica. Es uno de los pocos AINES que tiene una permeabilidad adecuada que llega a esa zona. Pero vean por qué. Bueno, ahora hay unas menos comunes como SUNA y SUNT,
que son short, unilateral, neuriform, ¿cómo le llaman? Neurachiform, no me acuerdo de qué es la H, pero son ataques cefalálgicos unilaterales, cortos, de poca duración. Y estos aún son más raras. Recuerden que nos quedan 5% de las trigéminos autonómicas. Entonces, de esas trigéminos autonómicas, aquí encontramos Suna y Xungt. Suna es más común que Xungt. ¿Qué características presenta? Pues es muy parecido, de nuevo B1, la prevalencia es poco clara porque son muy pocos casos, se ve en episodio crónica y la mayoría de los síndromes de Suna y Xungt son pues crónicos por definición, ¿no? Entonces, parece que también hay una disfunción hipotalámica, parece que hay una irritación del nervio trigémino. Hay algunos casos en los que la compresión vascular puede llegar a desencadenarlas. Aquí se operan muchos casos de descompresión trigeminal y luego se les quita este tipo de dolor. Hay algunos pacientes que también tienen desencadenantes cutáneos, mecánicos, térmicos, es decir, se tocan, se están rasurando, se peinan y se pasan el peine y les empieza a doler. Y esto es lo que les decía de la Suna y Xungt. Xungt es inyección conjuntival y lagrimeo. La C es de conjunctival injection y T es de tears. Y la Suna, la A es por síntomas autonómicos. Entonces son cefaleas cortas, unilaterales, neuralgiformes. Eso debe haber sido por los términos antiguos que se utilizaban. Con inyección conjuntival y con lagrimeo, Xungt. Con síntomas autonómicos, Suna. Pero ¿por qué no puede entrar en el Suna y el Xungt? Esa es una buena pregunta. Hay muchos artículos que han criticado estas clasificaciones y dicen, oiga, esto parece que podría entrar o en hemicrania paroxística, o en trigémino autonómicas, o en racimos, o sea, en otras más grandes. Y la respuesta corta es porque este tipo de cefaleas en general son un poco más cortas, o sea, son como las hemicranias paroxísticas, duran usualmente entre 1 o 2 minutos, 60 segundos en promedio, y no responden a la alimentación. Entonces, como que ahí es el cajón donde han metido usualmente este tipo de cefaleas. Y como son raras, también dicen algo no está bien, o sea, algo no está. Tal vez no la estamos clasificando bien. Eso es cierto. Estas son las que no responden a indometacina. Ajá. La indometacina es el medicamento de elección para la hemicrania paroxística. Pero en otras cefaleas, aunque puede responder, el problema de la hemicrania paroxística es que responde espectacularmente. En esto puede disminuir el dolor de cabeza, pero no se los quita. Usualmente la indometacina baja el dolor de trigémino autonómicas a 1 o a 0. Eso es algo bastante sorprendente, sí. Entonces, son muy cortos. Hay algunos episodios donde pueden tener incluso hasta 5 o 10 segundos. Les digo, no pasa más de un minuto. El tratamiento, pues en realidad no es muy bueno. Lo que hemos utilizado es medicamentos que tienen disminución o actividad GABAérgica o disminuyen la actividad neuronal, como es carbamazepina, topiramato, duloxetina, carbamazepina, gabapentina, pregabalina. Y también se han utilizado bloqueos locales, ¿no? Con lidocaína, que aparentemente pues les ha mejorado. Entonces, fíjense, hemicrania paroxística sería 5. 5 o Ah, no, 20. No, 20. 20. Ah, perdón. Racimos 5. Entonces, racimos 5, hemicrania paroxística 20 y Suna y Xungt 20. Entonces ya se van a acordar que en realidad de todas estas la única que pide 5 es racimos. Racimos pide 5 episodios. Suna, Xungt, hemicrania paroxística piden 20 episodios. ¿Por qué? Porque usualmente duran menos tiempo. Usualmente duran de unos 600 segundos según la clasificación, pero la mayoría de los pacientes duran de 60 a 120 segundos. Ya son cefaleas cortas. Tiene los síntomas que ya vimos de autonómicos. Tiene al menos una frecuencia de 1 vez al día. O sea, estas son más difíciles porque además no son como las hemicranias paroxísticas que están a dar y dale todo el día. Les dura 1 vez y no tienen otro mejor diagnóstico. Y fíjense cómo aquí no hay una respuesta de indometacina. Eso es también una de las diferencias que hace con las hemicranias paroxísticas. Y la última de estas, que es la hemicrania continua, que también es una cefalea bastante poco frecuente, rara más bien, es una cefalea constante, o sea, es continua, está
Lo que estos pacientes refieren es que dicen que nunca se les quita, o sea, les duele, les queda poquito y luego les vuelve a doler. Al igual que todas las trigéminas autonómicas tienen los síntomas autonómicos, el paciente puede preferir también sensación de cuerpo extraño a nivel del ojo, así como la sensación de dolores punzantes. Como es la más rara de todas las cefaleas hemicráneas, trigéminas autonómicas, perdón, no sabemos bien su prevalencia. Aparentemente es una de cada 10 millones hasta donde la última vez que me quedé. Y al igual que las otras ocasiones, parece que el nivel está a nivel del hipotálamo. Por eso les digo que es muy probable que en unos años, la trigémina autonómica clásica, que es la racimos, va a acabar también desencadenándose o encontrándose a nivel del hipotálamo. Y fíjense, en micrania continua, lo único que tienen que recordarse es la H y la I. HI. Al igual que la paroxística responde a indometación. Doctor, Entonces, yo solo tengo una duda. En la hemicrania paroxística, sí. el tratamiento del esquema que nos puso, ¿ese por cuánto tiempo? ¿O es a permanencia? Ese es un problema muy grande que tenemos. No, lo puedes suspender y usualmente el paciente se le vuelve a dar. Entonces se habla con el paciente respecto al riesgo-beneficio, a veces se dejan sin tratamiento, hay algunos pacientes que han estado hasta 6 meses, 1 año sin dolor, pero es muy frecuente que cuando les quitas el tratamiento puede suceder. Lo que luego hacemos es, le quitas la indometacina y le puedes dar otro AINE o algunos otros de segundo nivel. Si le vuelve a dar el dolor, pues se la vuelves a regresar. Y bueno, al igual que todas las cefaleas, pues remitente o no remitente, dependiendo del dolor. El no remitente con una cefalea que dura menor, una cefalea que se define como cefalea diaria por al menos 1 año, con cualquier remisión menor a 24 horas. O sea, imagínense, fíjense lo que les acabo de decir. Tiene 364 días en las que todos los días ha estado, todos los periodos, con un periodo que dura al menos 24 horas de duración. O sea, todos los días les duele y en la mayoría de los casos les duele a 23 horas. Casi todos los días. Y estos son los criterios. Cefalea unilateral que cumple los criterios y que se presente por más de 3 meses. Recuerden que como es continua, pues está todo el tiempo. Ya no son episodios, sino es que esté todos los días, todo el día. Y cuando pues, es remitente o no remitente, es que tenga más o menos de 24 horas sin el dolor de cabeza. Tiene los síntomas de trigéminas autonómicos. Si se fijan, esto ya es muy sencillo porque ya una vez que se saben uno, pues ya es para todas las cefaleas. Están inquietos, todas las cefaleas trigéminas autonómicas están inquietos y responden indometacina. ¿Se fijan cómo es diferencia Zoom a Zoom con las hemicráneas? Entonces, esto es de nuevo un resumen de lo que les acabo de decir. Racimos de 15 a 180 minutos, paroxística de 12 a 30 minutos, usualmente duran poco. Zona o Zoom duran aún menos, unas 600 segundos, pero hay un periodo donde pueden sobreponerse. En 10 minutos se sobreponen estas dos, y en 15 minutos se sobreponen estas dos. Entonces, también el tratamiento es lo que les hace diferenciarlos. Y la hemicrania continua, pues por definición es continua, ¿no? O sea, si se le quita menos de 23 horas, pues bueno, no remitente. Si le quita más de 24 horas, remitente. Hemicrania paroxística, responden en indometacina. Eso es probablemente lo que yo les preguntaría si estuvieran en su examen de residencias médicas, entonces recuerden lo que se lo dice. Muy bien, ¿alguna duda, chicos? No, ninguna. Todas las libertades se toman.